Carlos. Ya, muy bien, gracias. Escriban presente, por favor, para poder anotarlo, ¿ya? Bien, vamos a entonces ir explicando mientras escriban presente. Vamos a ir iniciando. Hoy vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos trabajado antes de su prueba. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Buenos días, profesor. A ver, los que acaban de ingresar, por favor, escriban presente. Los que hayan inscrito, no hay problema. Los que acaban de ingresar, escriban presente para su asistencia, ¿ya? Bien, tenemos entonces la clase de repaso, los temas que hemos trabajado en este mes pasado, para su examen de junio. Digamos lo siguiente. A ver, en la parte de arriba, muchachos, los que de repente por ahí la vez pasada me preguntaron, algunos creo que todavía no tienen el código, no sé por qué, no lo han anotado, me parece. Aquí en la parte de arriba está el código del Classroom. Los que no lo tienen o los que no lo han anotado bien, ahí se está colocando otra vez. Ya, ese es el código del Classroom para que puedan ingresar. Sí, acá está en la parte de arriba, está el código del Classroom para que puedan ingresar. Los que no lo tienen, no es un nuevo código, es el mismo, solamente para los que no lo tienen, por si acaso, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces rápidamente con las preguntas. En la pregunta, por ejemplo, uno dice, en cierto polígono, equiángulo, la suma de las medidas de tres ángulos externos es de 120, nos dice. Ya, entonces, si dice equiángulo, recuerda, todos los ángulos deben ser iguales, tanto internos como externos, ¿ya? Ahora dice, la suma de medidas de tres, solo de tres, dice, ángulos externos de 120. Ahora voy a ir a profe, ya, sí, 120. Entonces, ¿qué le pongo? Le pongo, es de un triángulo equilátero. No, porque no dice cuántos lados tiene el polígono, solamente nos ha dicho que es un polígono y que tres de ellos van a sumar 120, pues no quiere decir que esos sean todos sus ángulos, por si acaso. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Como no sé cuántos lados tiene, lo que voy a decir es, voy a darle una variable a un ángulo exterior. Por ejemplo, digo, sea X la medida de un ángulo externo. Entonces, el dato me dice que la medida de tres ángulos externos, por eso la pongo aquí 3x. 3x es igual a 120, es lo que me dice el problema. Entonces, si eso es así, quiere decir que x sería 40. ¿Pero qué representa x? X representa la medida de un ángulo externo. Y ahí tienes que recordar que cada ángulo externo tiene una formulita de cómo se obtiene, ¿sí o no? Hay una formulita ahí. La formulita es, recuerda, 360 entre n. Entonces aquí lo que yo voy a decir es lo siguiente. 40 será igual a 360 entre n, donde n vale 9, ¿cierto?
Ya está. Ah, profe, entonces, ¿esa es la respuesta? No, todavía, porque recuerda la pregunta, dice el número total de diagonales. Y, profe, ¿y este 9 qué representa? Este representa el número de lados. Ah, ya, entonces todavía falta calcular el número de diagonales. No te olvides, ¿ah? Tener cuidado, siempre lee la pregunta antes de marcar. No voy a ser que aquí estás marcando 9. No es así. Recuerda que el número de 27, profe. Claro, muy bien. El número de diagonales se obtiene como n por n menos 3 sobre 2. Entonces tú tienes que reemplazar en esa formulita, ¿ves? 9 por 9 menos 3 sobre 2. Entonces la respuesta ahí es 27 diagonal, ¿ves? Tener mucho cuidado entonces con esa parte, ¿ya? No te vayas a olvidar. Siempre lee la pregunta antes de marcar. No va a ser que, ah, ya, profe, 9, justo hay 9, ya lo marco. Y no es la respuesta, porque la pregunta no es número de lados, sino número total de diagonales. ¿Ya? Tengan cuidado con esa parte. En algo tan fácil no vayan a caer, ¿ah? Solamente por no leer muy bien la pregunta. A ver, siguiente pregunta dice, si la figura muestra dos polígonos regulares, pregunta, calcula X, me dicen, ¿sí? La pregunta es calcula X. Ajá, ahora, mira lo que voy a hacer. Vamos a dibujarle aquí otro polígono. Ahí está, un poquito más grande nada más. Si este dice que es regular, empiezo con el polígono de abajo, ¿no? Si el de abajo es el regular, entonces es un cuadrado. Sin dudar, ya tienes que ponerle cuadrado. O sea, ángulos de 90 grados, ¿no? Sin dudar ya. Ahí está. 90 grados, 90 grados. Listo. Ahora, este problemita lo vamos a hacer así, mira. Como aquí yo veo un X, este lado del cuadrado, que es junto con el lado de esta figura que es el hexágono, lo vamos a alargar un poquito más. Ahí está. Profe, ¿para qué ha hecho eso? Porque justamente si este angulito de aquí es 90 grados, ahora vamos a ponerle puntero para que se note. Ahora sí. Si él es 90 grados, entonces aquí a su costado también debe haber otro 90 grados. Entonces quiere decir que X obviamente es un poco más de 90, ¿sí o no? ¿Sí? X es más de 90. Ahora, profe, me falta este ángulo de aquí nada más. Sí, exacto. Solamente te falta este ángulo de acá. ¿Y cómo lo voy a obtener? Ese ángulo que está aquí, el que falta, ese es el ángulo exterior de esta figura. Y esta figura es un hexágono, pues, ¿no? Pero dice que es regular. Y si es un hexágono regular, entonces, ¿cómo se obtiene el ángulo exterior? Acá ya le hemos dicho, ¿sí o no? El ángulo exterior se obtiene como 360 grados entre n. Y si el ángulo exterior se obtiene como 360 grados entre n, entonces como yo veo que tiene 6 lados, ese angulito sería 360 entre 6. Ah, ya. Entonces aquí le voy a llamar beta y voy a hallar el valor de beta. ¿Cómo voy a hallar el valor de beta? Justamente dividiendo, ¿no? Entonces ahí observa L es 60 y por eso es que el X al final es 150, ya que él es 90 más 60, ¿no? Ese es el procedimiento por el cual sale X 150. ¿Ya? Así nada más. Nota que he usado solamente la fórmula del ángulo exterior y recordar cuando es regular que se cumple, pues, ¿no? Eso nada más es. A ver, pregunta siguiente. Vamos a la pregunta número 3. Ahí está. En la pregunta número 3, a ver, observa. En la pregunta 3, ¿qué dice? En la figura ABCD es un trapecio. Ahí está, mira. Calcular el valor de, en este caso se llama ρ. A ver, ¿qué es lo que se tiene que recordar? Lo básico, recuerda. Este lado y en este lado se cumple lo mismo. ¿Qué es lo que se cumple? Que la suma es Suman 100. 180. Correcto, muy bien. Eso no te olvides, ¿ah? Si es un trapecio, profe, ¿isósceles? No, no, no. No necesariamente isósceles, cualquier trapecio, no te preocupes. Trapecio nada más. El más el, 180. Por eso es que aquí, observa, sale el valor de phi. En este caso, el valor de phi sale 18, ¿ya? Ya que ellos suman 10. Entonces, phi debe ser 18. Y haces lo mismo aquí a la izquierda.
Rho más 8 phi debe ser 180. Como ya sabemos este valor, lo reemplazo de una vez. Por eso es 8 por 18, ¿sí? Y 8 por 18, eso es 144. Y el 144, cuando resta el 180, pues sería 36, ¿no? De esa forma se resuelve este problema. No te olvides, si es un trapecio, los lados son paralelos, ellos suman 180, acá también suman 180, ¿no? No te olvides eso. Trapecio, ¿ah? Trapecio. A ver, otra de trapecio, a ver, dice, las longitudes de las bases de un trapecio se encuentran en relación de 3 a 7. Trapecio, ahí está, las bases de 3 a 7. Dato, la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales es 24. Ajá, diagonales. Debo trazar las diagonales. Ahí está, una de ellas, la otra. Y los puntos medios de esas diagonales, me dicen. Punto medio de las diagonales. Ahí están los puntos. Estos deben estar en la mitad, no te olvides. Es lo que dice el problema. Ahí está. Listo. Y esa vale 24. Bueno, como te darás cuenta, esa es una propiedad que hemos trabajado en clase, ¿sí? Esa propiedad la hemos trabajado en clase. ¿Cómo se obtiene ese segmento? La semidiferencia, no te olvides. La semidiferencia. O sea, en otras palabras, la resta entre 2, pues, ¿no? En otras palabras es la resta entre 2. Y con ello obtengo el valor de n. Pero la pregunta es n. No vayas a marcar 12, ojo, no vayas a marcar 12. Dice calcular la longitud de la base menor. La base menor es 3n. Entonces 3 por sería 12. 3 por 12. Así es. Y la respuesta es 36. Lean bien la pregunta antes de marcar, por favor. No estén marcando algo que no es, ¿ya? Siempre asegúrense de leer la pregunta. Bien, esa sería entonces la pregunta 4. Veamos la siguiente pregunta. Pregunta número 5. Dice, en la figura ABCD es un cuadrado. Repito, ABCD es un cuadrado. Y nos dice, determina el valor de phi. ¿Ya? Determina el valor de phi. Muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si dice que es un cuadrado, recuerda todos los lados iguales. A ver, vamos a dibujar el cuadrado otra vez más grande. Los lados iguales, no te olvides. Profe, y esa línea que está aquí, esa es la diagonal, no te olvides. Y la diagonal, recuerda, en un cuadrado hace que divida el ángulo de 90 en dos partes iguales, no te olvides. Entonces aquí colocamos 45, 45, porque debe ser, recuerda que es bisectriz, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más? Mira, a ver. Ah, ya, mira, mira. Acá veo un triángulo en la parte de la derecha, izquierda. Este puntito se repite, el 45 se repite, allá. Esta línea que ustedes observan de A hacia P, esa línea la voy a marcar con esta, ¿ya? Entonces lo que quiero que te das cuenta es lo siguiente. El triangulito que está aquí arriba, el BAP, con el triangulito DAP, esos dos triangulitos van a resultar ser congruentes, ¿sí? Van a resultar ser congruentes. Profe, ¿por qué congruentes? Porque yo veo que tiene puntito 45 línea. Puntito 45 y línea. Ah, ya. Este triángulo es congruente con él. ¿Qué caso de congruencia es, profe? Lado. Lado, ángulo, lado. lado. Correcto. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ah, ya, entonces está fácil, pues. Porque si ya sé que hay congruencia, entonces yo diré, ¿no? Al frente de este puntito se le opone el phi. Entonces al frente de este puntito también debe ser phi. Ah, entonces con eso ya está resuelto, pues, ¿no? ¿Por qué?
Porque aquí en esta parte la suma de los 3 debe darme 180. Ah, ya, con eso era. 1, 2, 3. 3 veces y igual a 180. Entonces la respuesta sería, uy, aquí hay un error, aquí es 60, pues, ¿no? Ahí está, 60. Pero la respuesta es 60 grados. Muy bien, esa es la solución. Miren, en este problemita es para recordar el tema de cuadrado y el tema de congruencia. O sea, en otras palabras, se está utilizando no solamente el cuadrado, sino un tema anterior que ya se ha hecho. No es un tema nuevo, eso ya se ha hecho. Ahí ya tienen que haber recordado, ¿no? Tienen que recordar los temas anteriores, no se olviden. Muy bien, pregunta número 6. Pregunta número 6. Dice, las longitudes de las diagonales de un rombo son 12 y 12 raíz de 3. Dice rombo, muchachos, dice rombo, ¿cierto? Dice rombo. Recuerda que un rombo es un paralelogramo. Y recuerda que todos los lados son iguales, ¿no? De forma práctica, ¿no? Entonces yo voy a dibujar un paralelogramo, o mejor dicho, un rombo, y voy a dibujarle las diagonales, porque aquí mencionan a las diagonales, ¿no? Tengo que mencionar o dibujar a las diagonales. A ver. Ahí está el rombo. Trazo mis diagonales. Ahí está, una de ellas. Trazo la otra. Recuerda que en un rombo las diagonales forman 90 grados, no te olvides, ¿ah? Ahí está. Vamos a poner los valores. 12 uno de ellos. 12 raíz de 3 el otro. No te olvides que aparte de formar 90 grados, ¿sí? Aparte de formar 90 grados, es punto medio. Claro, muy bien. Hay algunos que me están escribiendo lo que he dicho. Correcto, es la mitad. Así es. Si es 12, entonces la mitad sería 6. Cada parte. Ah, no te olvides que los lados del rombo son iguales, por si acaso. No te debes olvidar eso. Ahora sí, la mitad de cada parte, ¿no? 6. Y la otra sería 6 raíz de 3. Correcto. Muy bien. Listo. Prácticamente has terminado. Tienes dos opciones. Le aplicas Pitágoras, una opción. Y si ya recuerdas tú el triángulo notable, perfecto, mejor todavía, lo haces más rápido. Claro, todo depende de lo que te acuerdes, ¿cierto? Si no te acuerdas el notable, Pitágoras. Si te acuerdas el notable, de frente, no hay problema, igual va a salir. Ahí está. B vale 12. Correcto, muy bien. Aquí le he puesto con Pitágoras por si acaso, no vaya a ser que de repente alguien no se acuerde. Si el que se acuerda, este es el triángulo notable de cuánto es, ¿te acuerdas? A 30 y 60. Correcto, muy bien. Ese angulito sería 30 y aquí sería 60. Es el triángulo notable de 30 y 60. Pero el que no lo recuerda, no se preocupen porque igual sale, ¿te das cuenta? Por Pitágoras y luego, profe, 48, ¿por qué? Porque dice perímetro. 4, ¿no? Por 4. Listo, y ahí sale la respuesta, ¿eh? Así de sencillo, muchachos, ¿ya? Así de sencillo. Muy bien. A ver, preguntita siguiente, a ver. En la preguntita 7 dice, ABCD es un rectángulo, me dice. ABCD es un rectángulo. Luego me dicen que AD vale 8. Luego me dice que AC es el doble de PC, ¿no? Esos son los datos del problema. Ya, ahora el problema es, ¿y cómo resuelvo esto, no? ¿De qué manera lo puedo desarrollar? A ver, vamos a hacer el gráfico un poquito más grande para que se pueda notar, en todo caso, y tener un poco más de espacio. Ahí está. AD vale 8, nos dice, ¿no? Listo.
AC es el doble de PC, me dice. Si a PC le pongo B, entonces AC debe ser el doble. Ya, ahora, nos piden calcular PQ. Le estamos llamando o le he puesto X. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, algo más. Mira, la figura me dicen que es un cuadrado, perdón, es un rectángulo, ¿no? La figura es un rectángulo. Ya, ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que tener cuidado. ¿Cómo utilizo el rectángulo? ¿Cómo utilizamos el rectángulo? Esa sería la pregunta. ¿Cómo utilizo el rectángulo? Recuerda que un rectángulo, sus diagonales son iguales. No te olvides, sus diagonales son iguales. ¿Qué más? Aparte de ser iguales las diagonales, se dividen en partes iguales también. ¿Sí? No te olvides, ¿ah? Las diagonales son iguales, pero a la vez se dividen en partes iguales también. Ahora, en el problema entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el problema, lo que voy a hacer es trazar la otra diagonal. ¿Ya? Voy a trazar la otra diagonal. ¿De qué manera, mira? Ahí está. Como la diagonal AC es 2 veces B, entonces lo que yo voy a hacer es, la diagonal BD también debe ser 2 veces B. Pero además, este punto es la mitad. Si él es 2B, él también es 2B. Entonces cada parte debe ser B. Ahí está. Listo. Él es B, él es B. Obviamente él también debe ser B, ¿sí o no? Ya, ahora, profe, ¿y por qué le va a trazar o por qué le ha trazado esta línea? ¿O para qué le ha trazado esta línea, no? Ah, ya. Esta línea lo he trazado por lo siguiente, mira. Voy a aprovechar aquí este angulito de 90 que también es todo esto, entre esta línea B y esta línea D, y voy a aprovechar este angulito de aquí que forma 90. Lo que yo voy a hacer aquí es justamente aprovechar dándole una variable a cada partecita. Ojo, le voy a dar variable, no le voy a dar número, ¿ah? No vayan a pensar que le voy a dar un número, no. Le voy a dar una variable nada más, ¿ya? Por si acaso. Ahora mira, cuando yo trazo esta línea de aquí, forma 90, recuerda que él vale 8. Si él vale 8, el de arriba también debe ser 8. Pero como este punto es la mitad de esta línea, y obviamente también de esta línea, entonces esa línea, cuando yo trace hacia arriba, también debe ser la mitad de él. Por lo tanto, si él es 4, la otra partecita también debe ser 4. ¿Ya? También debe ser 4. Ahora, ¿qué más? Mira? ¿Qué más? Aquí, como les dije, voy a colocar algunos angulitos. ¿Sí? Aquí voy a colocar algunos angulitos. ¿Qué angulitos voy a colocar aquí? Vamos a suponer que sea alfa y beta. Ahí está. Si aquí le pongo beta, aquí le puedo poner alfa o teta, ¿no? Cualquier letra, no hay problema. Supongamos que en todo caso que sea teta. Listo. Ahora, una vez puesto ello, tienes que darte cuenta de lo siguiente. Tener cuidado, no decir, ah, profe, ¿no era 45 grados? No, no te vayas a equivocar. No es 45 grados, ¿ah? Por si acaso, no vaya a ser que alguien por ahí esté pensando, profe, usted dijo hace un momento que si él es 90, él era bisectriz. No, eso yo lo dije en el cuadrado. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Dijo en el cuadrado. Esto no es un cuadrado, ¿te acuerdas?
Esto es un rectángulo. Bien claro lo dice también. Aunque no es necesario que lo diga, pero ahí lo dice. ¿Ya? Entonces, es un rectángulo. No es un cuadrado, es un rectángulo. Por eso es que yo no le pongo 45. ¿Ya? Tener cuidado con eso. Por eso es que no se está colocando el 45. Ya, ahora, les decía lo siguiente. Vamos a ponerle así. Mira. Dije, teta y beta completan al 90, dije. ¿Estamos de acuerdo? Teta y beta completan al 90. Si teta y beta completan al 90, entonces, como él es teta y él es 90, este angulito de acá arriba debe ser beta. Porque recuerda que ellos completan 90, no te olvides. Ah, ya. Entonces, si aquí les beta y aquí les 90, él debe ser teta. Listo. Ahora, no sé, de repente alguien por ahí ya se dio cuenta. ¿Y el medio vale X? El X, ¿cuánto vale? A 4. 4. ¿Por qué vale 4? A por Porque está al Porque está frente de frente de Medio. teta. teta. Claro, correcto. Este 4 que está aquí está frente de este teta y este X que está aquí está frente de este teta. O sea, profe, ¿hay una congruencia? Sí. El triángulo que está en esta posición, aquí, este es 4. Este angulito es beta. L es la letra B. Y este angulito es teta. Y el otro triangulito que está en esta posición, lo estoy separando para que en todo caso se vea mejor. Uy. Aquí este triángulo está así. Aquí está el 90. Aquí está el B. Aquí está el X. Aquí está beta. Y aquí está teta. Entonces, como te darás cuenta, son triángulos congruentes, se llaman, ¿no? Se llaman triángulos congruentes, ¿sí? Y como son triángulos congruentes, entonces la suma, perdón, son congruentes. El caso de congruencia es lado, perdón, ángulo, lado, ángulo, ¿sí? El caso de congruencia es ángulo, lado, ángulo. Ese es el caso de congruencia. Por eso es que si a teta aquí se le pone X, y aquí a teta se le pone 4, entonces X debe ser igual a 4. Esa es la razón por la cual el X vale 4. Esa es la forma, ¿ya? Esa es la forma. Bien, ¿alguna duda con esta parte? ¿Hay algo que no quedó claro? Ninguna, profesor. Todo claro. Bien, entonces esa sería la resolución de las preguntas. Espero que hayamos coincidido. Seguramente ya algunos de ustedes la había resuelto. Entonces, si hemos coincidido, perfecto, ¿no? Ahí estamos recordando justamente todo lo que hemos mencionado anteriormente. O todo lo que hemos hecho en el mes de junio, ¿no? Entonces, eso es básicamente los temas que va a venir. Polígonos y los cuadriláteros, ¿no? Ya, eso es lo que vamos a tener en cuenta. Bien,